Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los periodos más oscuros y trascendentales de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Prepárense para descubrir 10 fascinantes y estremecedores secretos sobre este conflicto bélico que seguramente no conocías. La Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento histórico que cambió el curso de la humanidad. En este vídeo vamos a explorar algunos hechos inquietantes y oscuros que sucedieron durante este conflicto y que a menudo han pasado desapercibidos. Desde eventos impactantes hasta historias poco conocidas, nuestro objetivo es arrojar luz sobre aspectos menos conocidos de esta guerra devastadora y honrar la memoria de aquellos que vivieron de estos tiempos difíciles. Número 1. La solución final. La solución final fue el despiadado plan nazi para exterminar a millones de judíos y otros grupos indeseables. A partir de 1941, se convirtió en un genocidio sistemático para alcanzar la pureza racial. Inicialmente, los nazis deportaron a judíos y prisioneros a campos de concentración y trabajos forzados, pero la brutalidad evolucionó, estableciendo campos de exterminio como Auschwitz-Birkenau, Sobibor y Treblinka, donde miles murieron diariamente en cámaras de gas. Entre las víctimas notables de la solución final están Anna Frank, Janusz Korczak y Viktor Frankl. Sus vidas quedaron atrapadas en la historia oscura y dolorosa de la persecución nazi. Los responsables de esta atrocidad incluyen a Heinrich Himmler, jefe de las SS, Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, pero el principal responsable fue Adolf Eichmann, conocido como el arquitecto de la solución final. Adolf Eichmann fue un oficial nazi que después de la guerra escapó a Argentina, pero fue capturado por el Mossad israelí y enjuiciado por crímenes contra el pueblo judío, siendo ejecutado en la horca. En total, se estima que más de 6 millones de judíos y millones de otros grupos étnicos fueron asesinados en la solución final, dejando una cicatriz indeleble en la historia y recordándonos la importancia de nunca olvidar y luchar contra la intolerancia y el odio. Número 2. El alzamiento del gueto de Varsovia. En el año de 1943, en el corazón de Varsovia, la valiente lucha de los judíos polacos contra las fuerzas alemanas desató el alzamiento del gueto de Varsovia. Confinados en condiciones inhumanas, decidieron enfrentarse a la opresión nazi. El 19 de abril de 1943, bajo el liderazgo del Comité de Combate Judío, iniciaron un audaz alzamiento armado con determinación y valentía. A pesar de enfrentar abrumadoras fuerzas alemanas, resistieron durante casi un mes, ganándose el respeto de sus enemigos. Enfrentando deportaciones y la caída de barricadas, su espíritu indomable perduró. Se estimó que murieron unos 13.000 judíos en esta confrontación y unos 100 soldados y policías alemanes. Aunque la batalla parecía perdida, su legado trascendería el tiempo, inspirando a futuras generaciones a luchar por la justicia y la libertad. El alzamiento del gueto de Varsovia será recordado como una llama de resistencia que desafió el odio y nos recordó que incluso en la oscuridad la esperanza y la determinación pueden arder con fuerza hacia un futuro más humano y justo. Número 3. Operación Mincemeat. La Operación Mincemeat fue una audaz operación de engaño llevada a cabo por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo era engañar a las fuerzas alemanas respecto a los planes de desembarco en Europa, distrayéndolas de la verdadera ubicación del desembarco en Sicilia. En abril del año 1943, los aliados llevaron a cabo la operación colocando el cuerpo de un hombre fallecido, el teniente coronel británico William Martin, el cual era un personaje creado, junto con documentos falsos en un maletín. El cuerpo fue lanzado al mar cerca de la costa de España, donde fue encontrado por un pescador y entregado a las autoridades españolas y finalmente a los alemanes. Los documentos en el maletín indicaban un desembarco inminente en Grecia y Córcega, lo que llevó a los alemanes a reforzar sus posiciones en estos lugares. Sin embargo, el verdadero objetivo era Sicilia. La operación fue un éxito rotundo, ya que los alemanes desviaron los recursos y tropas hacia Grecia y Córcega. Esto allanó el camino para el desembarco aliado en Sicilia el 9 de julio de 1943, conocida como la Operación Husky. La distracción de Operación Mincemeat fue esencial para el éxito de la Operación Husky.
Como resultado, los aliados lograron una victoria decisiva en Sicilia, asegurando una importante cabeza de playa en Europa y allanando el camino para la liberación de Italia. Se estima que el engaño de la operación Mincemeat resultó en la reducción de bajas aliadas durante el desembarco de Sicilia, ya que los alemanes no pudieron concentrar todas sus fuerzas para repeler el ataque aliado. Esta audaz operación se ha convertido en un ejemplo clásico de cómo el engaño y la inteligencia pueden ser armas poderosas en la guerra. Número 4. La Batalla de Los Ángeles. La Batalla de Los Ángeles fue un enigmático episodio ocurrido el 25 de febrero de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, en el que se dispararon más de 1.400 proyectiles antiaéreos contra lo que se creía que eran objetos voladores hostiles en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. La alarma se desató cuando se avistaron extrañas luces en el cielo nocturno sobre la ciudad, lo que llevó a las autoridades a creer que se trataba de una posible incursión japonesa en suelo estadounidense. El temor a otro ataque como el de Pearl Harbor estaba en el aire. Ante la supuesta amenaza, los cañones antiaéreos fueron desplegados y comenzaron a disparar, iluminando el cielo con intensos destellos y formando una lluvia de proyectiles que llenó de caos y misterio la noche de Los Ángeles. Sin embargo, después de una intensa hora de intercambio de fuego, no se encontraron evidencias de ninguna aeronave enemiga derribada. El incidente fue atribuido oficialmente a una falsa alarma, causada por el nerviosismo y la tensión del momento. El saldo de bajas humanas no fue significativo, aunque algunos informes indicaron de 5 personas que murieron como resultado de incidencias relacionadas con el apagón y el despliegue de las defensas antiaéreas. Hasta el día de hoy, la Batalla de Los Ángeles sigue siendo un misterio y ha sido objeto de especulación y teorías de conspiración sobre la posible presencia de naves extraterrestres o tecnología avanzada desconocida en aquellos cielos oscuros. ¿Y tú? ¿Crees en los ovnis? Número 5. El verdugo de Emsland. Willy Hertel, conocido como el verdugo de Emsland, de Henker von Emsland, fue un soldado alemán que alcanzó notoriedad durante la Segunda Guerra Mundial. En 1945, después de ser capturado por los aliados, asumió una nueva identidad como capitán y aprovechó la oportunidad para tomar el mando de una unidad de soldados alemanes que custodiaba el campo de concentración de Emsland, ubicado en Alemania. Bajo su sádico mando, se llevaron a cabo ejecuciones sumarias de atrocidades contra los prisioneros en el campo de concentración. Se estima que docenas de prisioneros fueron asesinados bajo su supervisión. La brutalidad y la crueldad de Willy Hertel le valieron el apodo del verdugo de Emsland. Su comportamiento como falso oficial de la Gestapo dejó una cicatriz indeleble en la historia y quedó registrado como uno de los episodios más oscuros y atroces durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de la guerra fue capturado y llevado a juicio por sus crímenes. En diciembre de 1945 fue condenado a muerte y ejecutado, enfrentando así las consecuencias de sus actos brutales. Willy Hertel representa un espeluznante ejemplo de la crueldad y la humanidad ejercidas por algunos individuos bajo el régimen nazi durante uno de los periodos más oscuros de la historia. Número 6. La Unidad 731. La Unidad 731 fue una unidad secreta del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial, conocida por llevar a cabo horribles experimentos en seres humanos. Su alcance y brutalidad a menudo han sido comparadas con los crímenes nazis. Desde su creación en el año de 1937 hasta su disolución en 1945, la Unidad 731 operó en la región de Manchuria, China ocupada por Japón. Bajo el mando del teniente general Shiro Ishii, llevaron a cabo una amplia gama de experimentos humanos, incluyendo pruebas de armas biológicas y químicas en prisioneros de guerra y civiles chinos, así como en prisioneros de otros países. Se estima que al menos 3.000 prisioneros murieron como resultado directo de los experimentos en la Unidad 731. Sin embargo, el número real de víctimas puede ser mucho mayor, ya que los registros y detalles de las atrocidades cometidas por esta unidad fueron destruidos por el propio ejército japonés al final de la guerra. Los experimentos en la Unidad 731 incluían la exposición de prisioneros a enfermedades letales como la peste bubónica, el anthrax y el tifus. Los prisioneros también fueron sometidos a vivisecciones sin anestesia y a torturas extremas para estudiar las reacciones humanas ante diferentes condiciones. A pesar de la naturaleza brutal y despiadada de los experimentos, muchos de los involucrados en la Unidad 731 nunca fueron llevados ante la justicia por sus crímenes. Después de la guerra, las potencias aliadas acordaron no procesar a los miembros de la unidad a cambio de obtener información sobre las investigaciones realizadas. El legado de la Unidad 731 es una sombra oscura de la historia de la Segunda Guerra Mundial y sus atrocidades han dejado una cicatriz indeleble en la conciencia de la humanidad. Y el estudio y reconocimiento de estos crímenes nos recuerdan la importancia de nunca olvidar los horrores del pasado y trabajar para evitar que tales atrocidades se repitan en el futuro. Número 7.
El Plan T4. El Plan T4 fue un programa nazi implementado durante la Segunda Guerra Mundial que tenía como objetivo eliminar a las personas con discapacidad y enfermedades mentales, considerándolos una carga para la sociedad y una amenaza para la pureza racial, según la ideología nazi. Desde 1939 hasta 1941 se estima que al menos 200.000 personas fueron víctimas del Plan T4 en Alemania y territorios anexados. Las participaciones en este programa incluían médicos, enfermeras y funcionarios del régimen nazi. Las víctimas eran seleccionadas mediante evaluaciones médicas discriminatorias y se les enviaba a instituciones de eutanasia, donde eran sometidas a asesinato por medio de gas venenoso o inyecciones letales. Los cuerpos de las víctimas eran luego cremadas y se ocultaban las pruebas para mantener el programa en secreto. El Plan T4 fue un precursor de los horrores posteriores del Holocausto y sentó un precedente para la eliminación sistemática de vidas no deseadas. El programa fue detenido en 1941 debido a la creciente exposición interna y externa, así como al temor de la propagación de información sobre estos asesinatos masivos. Sin embargo, las ideas y la mentalidad que llevaron a la implementación del Plan T4 continuaron influyendo en los crímenes posteriores del régimen nazi. El Plan T4 es un recordatorio oscuro y atroz de cómo la intolerancia y la ideología extremista puede llevar a la deshumanización y a la destrucción masiva de vidas inocentes. Estudiar y reconocer estos hechos es esencial para recordar las consecuencias devastadoras de la discriminación y el odio extremo. Número 8. La bomba atómica. La bomba atómica fue un devastador desarrollo tecnológico utilizado por los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El proyecto Manhattan, como se le conocía, culminó con el lanzamiento de 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, Japón, en agosto de 1945. La bomba de Hiroshima, apodada Little Boy, detonó sobre la ciudad el 6 de agosto de 1945, matando instantáneamente a aproximadamente 70.000 personas y causando un número estimado de 140.000 muertes en total debido a las secuelas de la radiación y las lesiones. 3 días después, el 9 de agosto de 1945, se lanzó la bomba de Nagasaki llamada Fat Man, que mató alrededor de 40.000 personas al instante y se estima que causó unas 74.000 muertes en total. La devastación causada por estas bombas atómicas dejó cicatrices imborrables en las ciudades y sus habitantes, y también marcó un hito en la historia como los primeros y únicos usos de armas nucleares en un conflicto armado. La justificación del uso de estas bombas sigue siendo un objeto de debate, con algunos argumentando que aceleraron el fin de la guerra y salvaron vidas al evitar una invasión costosa de Japón, mientras que otros cuestionan la necesidad y el impacto humanitario de tales armas. La bomba atómica dejó un legado de horror y tragedia, recordándonos la importancia de buscar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales y trabajar para evitar que el mundo vuelva a enfrentarse a la devastación causada por el poder destructivo de las armas nucleares. Número 9. La masacre de Katyn. La masacre de Katyn fue un trágico episodio ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, donde miles de oficiales polacos fueron ejecutados por la NKVD, la policía secreta soviética. En abril y mayo de 1940, alrededor de 22.000 oficiales polacos, prisioneros de guerra y prisioneros políticos fueron llevados a 3 campos de prisioneros en la región de Katyn, en la Unión Soviética. La NKVD llevó a cabo ejecuciones masivas y asesinando a tiros a los prisioneros y enterrándolos en fosas comunes. La masacre de Katyn resultó en la pérdida trágica de la vida de miles de oficiales polacos, quienes fueron brutalmente asesinados por la NKVD en una operación dirigida por el régimen soviético. Durante muchos años, la Unión Soviética negó su responsabilidad en la masacre y culpó a las fuerzas nazis alemanas del crimen. Sin embargo, en 1990, la Unión Soviética finalmente reconoció su culpa en la masacre de Katyn. Este oscuro episodio ha dejado una cicatriz en las relaciones entre Polonia y Rusia y ha sido un recordatorio de los horrores de la guerra y las consecuencias devastadoras de la violencia y la falta de respeto por los derechos humanos. La masacre de Katyn es un sombrío recordatorio de cómo la política y la ideología pueden llevar a atrocidades masivas y nos insta a recordar y aprender de estos acontecimientos para evitar que se repitan en el futuro. Es un llamado para valorar la paz, la justicia y el respeto por la dignidad humana en todo momento. Número 10. Los kamikaze. Los kamikaze fueron una táctica suicida implementada por el Imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1944, en un intento desesperado por revertir la situación desfavorable en la guerra, pilotos japoneses entrenados como kamikazes llevaron a cabo ataques suicidas contra barcos de guerra aliados.
Se estima que al menos 3.000 kamikazes llevaron a cabo misiones suicidas, principalmente durante la campaña de Okinawa en 1945. Su objetivo era hundir los buques enemigos mediante impactos directos con aviones cargados de explosivos, sin intención de regresar vivos. Los kamikazes, conocidos como vientos divinos en japonés, creían que sus acciones sacrificarían sus vidas para proteger a su país y el honor de su emperador. A pesar de la determinación y el coraje de los pilotos kamikazes, sus ataques tuvieron un impacto limitado en el curso de la guerra. A menudo solo lograban dañar o hundir un pequeño número de barcos aliados antes de ser abatidos. La táctica kamikaze dejó una profunda impresión en la guerra y en la memoria colectiva, y es un recordatorio trágico de los horrores y la desesperación de la guerra. Los kamikazes han sido objeto de debates y controversia, con algunos cuestionando la ética y la efectividad de esta táctica suicida. Sin embargo, es innegable que los pilotos kamikazes demostraron una dedicación fanática a su causa y dejaron una huella duradera en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Su sacrificio trágico y desesperado es un llamado para trabajar hacia la paz y la comprensión en tiempos de conflicto, en lugar de recurrir a tácticas extremas y destructivas. La historia de la Segunda Guerra Mundial, para siempre recordada como un evento oscuro con consecuencias que perdurarán en la memoria de la humanidad y que no deberán ser repetidas en el futuro. Si les gustó el video, dale un me gusta y compártelo con otros amantes de la historia. No olvides suscribirse para no perderse futuros episodios llenos de curiosidades históricas. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.